Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es René Bridge. El día de hoy traigo una dinámica un poco diferente. En esta ocasión me gustaría arrastrar un poco el lápiz para explicarles el tema de análisis de capacidad de proceso, pero de una manera un poquito más a fondo en relación a las fórmulas y a estos índices de capacidad que normalmente conocemos y utilizamos. Entonces, el tema de hoy va a ser capacidad de procesos, entendiendo como capacidad pues, la habilidad de producir partes dentro de especificación. Me gustaría explicar esta parte con este gráfico antes de entrar un poco en las fórmulas y los conceptos. Lo que pretendo aquí dibujar es pues el gráfico más común que podemos encontrar para identificar algunos conceptos importantes en el tema perdón, de capacidad de proceso. Entonces, voy a partir del hecho de que tenemos siempre que utilizar la especificación para hacer un estudio de capacidad de proceso. Entonces, la especificación, ustedes saben que tenemos un límite inferior de especificación y tenemos un límite superior de especificación. Y siempre va a ir acompañado de alguna forma, pues, un valor nominal o un valor objetivo con esta especificación. Entonces vamos a suponer que en este gráfico ese valor nominal u objetivo se encuentra exactamente pues aquí a la mitad, ¿no?, de lo que es la especificación. En otras palabras, en el video tutorial anterior, por ejemplo, teníamos un proceso de forja de aros de pistón, si mal no recuerdo, y ahí nos decía, por ejemplo, que un valor nominal de este diámetro para la forja de aro de pistón era de 74 milímetros, si mal no recuerdo, y una tolerancia de más o menos 0.05 milímetros. Entonces, si traslado esta especificación como tal a este gráfico, pues aquí prácticamente el límite inferior de especificación voy a tener 73.95. La nominal sería ese valor de 74 milímetros, que es el objetivo que tengo. Y la especificación superior pues sería 74.05 milímetros. Solamente para poner en referencia estos datos, ¿no?, de especificación. Entonces, después tenemos normalmente la distribución de nuestro conjunto de datos pues colectados, ¿verdad? Es decir, que, por ejemplo, como ingeniero de calidad de un proceso, de una línea de manufactura, quiero determinar la habilidad o la capacidad de este proceso de forjado de aros de pistón, específicamente el diámetro, qué tan hábil o qué tan capaz soy de producir estas piezas dentro de especificación. Entonces colecto cierta cantidad de datos, ¿no? En el ejemplo anterior, y los invito a ver ese video, recuerden que al final del día n era igual a 125 datos, donde esto se dividía en 25 subgrupos y tamaño 5. Es decir, cada uno de estos subgrupos era tamaño 5. Entonces, 25 subgrupos con 5 mediciones o datos cada uno de ellos nos da estos 125 datos. Aunque también aquí pues, se puede mencionar como 25 grupos, tamaño n igual a 5, ¿verdad? Hablando de la muestra del subgrupo. Pero aquí estoy tomando como ya el total de los datos son 125. Pero igual, eso no es relevante, ¿no?, para lo que quiero explicar. Simplemente es este conjunto de datos. Si yo los llevo a un histograma para agrupar datos en base a frecuencias de mediciones, si lo traslado al gráfico con el cual inicié la explicación, por ejemplo, vamos a suponer que tuviéramos algo así. Y de esta forma yo puedo ver cómo es el comportamiento de estos datos, de estas mediciones de diámetro. Esto es una distribución. Esto ya es el conjunto de los 125 datos, cómo es su tipo de distribución, que en el ejemplo pasado pues sí nos daba una distribución normal y demás, ¿no? O sea, realmente para explicarles este tema, pues estoy de alguna forma siguiendo los requisitos que es que los datos sigan un tipo de distribución normal, ¿no? Que sí hay también una herramienta o una manera de analizar datos no normales en capacidad, pero
Lo más común es que pues nuestra data sí sigue este tipo de distribución de la normal, ¿verdad? Y es como quisiera explicar al menos la parte teórica de esta herramienta. Entonces, a este conjunto de datos, que se asemejaría a este tipo de campana de Gauss, esto vamos a llamar lo que es la variación real, ¿sí? De ese proceso. En este caso vamos a decirlo de ese forjado de aros de pistón, el diámetro. Y a esta parte de acá arriba, por eso me gusta usar este gráfico, todo esto realmente es la variación tolerada. Y ahorita explico un poco mejor ese concepto. Vamos a poner aquí variación tolerada. La variación tolerada no es nada más ni menos que todo el ancho de especificación que tengo yo para correr esa característica, en este caso el diámetro, ¿verdad? Entonces, cuando decimos como una definición de capacidad de proceso, que básicamente nos dice qué tan hábil o capaz es un proceso de producir partes dentro de especificación, al final del día no estamos haciendo pues nada más ni menos que comparar la variación tolerada, lo voy a volver a escribir aquí, variación tolerada entre la variación real. Es decir, que si lo quieren ver de otra forma, pues es una división. Y una división lo que queremos saber es qué tantas veces cabe, en este caso, la variación tolerada en la variación real. Es una razón al final del día. Entonces, de ahí de que comúnmente asociemos un valor de 1.33, pero ahorita voy a entrar también en ese tema. A ver, vamos por partes primero. Cuando decimos que un proceso es capaz, ya sea por el CPK o PPK, de 1.33, eso significa que al menos, eh, este conjunto de datos o distribución, en ese ancho o banda de especificación, cabe o se ajusta 1.3 veces, ¿sí? Y eso es bueno, porque hay una teoría de promedio que también estaría complicado en este tutorial tratar de explicárselos, habría que indagar más en literatura, pero se dice que todo proceso tiende a moverse, a desplazarse, y ese desplazamiento nos habla en ciertos niveles de sigma. Entonces, esta muestra, por ejemplo, de 125 datos, pues es una fotografía de esa muestra que se colectó. Y en base a esa muestra es como podemos determinar con esa fotografía cómo se comporta ese proceso. Pero de ahí de que es bien importante calcular desviación estándar, perdón, para conocer qué tanto varía este proceso. Y eventualmente este proceso puede ser que se va a desplazar, ya sea a la especificación inferior o a la superior, pero el estar holgados en que se ajusta mínimo 1.3 veces dentro de esta ancho o banda de especificación, nos ayuda a que de alguna manera evitemos tener partes fuera de especificación. ¿Por qué? Porque el proceso es lo suficientemente fit o esbelto en términos de esa variación o dispersión para de alguna manera amortiguar si llega a tener algún desplazamiento, pues ahora sí que en cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Ya sea hacia el límite superior o hacia el límite inferior, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando decimos, por ejemplo, que esa razón de entre la variación tolerada y la variación real es igual a 1? Es decir, CPKs de 1 o PPKs de 1, por ejemplo. Entonces, ahí imaginen este escenario. Voy a volver a dibujar la gráfica. Más que aquí ya borré la referencia a la nominal. Y cuando es igual a 1, es porque literalmente este proceso, su distribución, exactamente cabe una vez. Y ese tipo de comportamientos hay riesgo de que como solamente se ajusta una vez, cualquier mínimo desplazamiento que tengas, ya sea hacia el lado superior o hacia el inferior, te va a generar partes fuera de especificación. Entonces puede ser que generes PPMs por esos límites de especificación. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea de trabajar con ese tipo de herramientas o análisis, detectar qué tanta variación tiene nuestro proceso.
Entonces, aquí estos ejemplos que les he explicado, la verdad, pues es muy simple. Aquí únicamente me estoy enfocando mucho en el tema de variación de dispersión. Si comparas la primera distribución con la segunda, solamente lo que hice fue incrementar la variación, ¿verdad? Gráficamente. Pero aquí, pues, ese es otro indicador importante, la media de ese proceso, de ese conjunto de datos. Entonces, en ambos casos que he explicado, pues prácticamente la media se ve como que está centrado en un valor nominal, lo que no ayuda, específicamente en este último caso, es que tengamos esa dispersión o variación. Cuando tienes un caso de este tipo, y voy a volver a dibujar la que tenía anteriormente, o este otro tipo, o sea, este que está en amarillo, pues prácticamente se ve una media centrada a ese valor nominal objetivo, se ve poca variación o dispersión, y muy probablemente si hacemos un estudio de habilidad para ese tipo de comportamiento, desde la gráfica vemos que se ve muy esbelto, entonces nos va a hacer capaz el proceso, al menos esperamos ese 1.3 mínimo, ya sea en CPK o PPK, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la distribución en azul? Cuando haces un estudio de habilidad en estos casos, ahí sí o sí hay que trabajar en ver cómo reducimos la variación de esa característica, de ese proceso. En este caso, pues si fuera el diámetro, ¿no? Entonces esa es la finalidad de este tipo de estudios. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer una corrección aquí. Bueno, una corrección, voy a borrar estas dos distribuciones. ¿Y qué pasa cuando, pues a lo mejor, además, ustedes vayan viendo esto? Aquí, ¿qué observas? Miren, o sea, no se ve que tengas una variación muy grande. O sea, esta campana de Gauss que representa tu distribución de los datos, pues no se ve muy abierta en el sentido de que represente mayor variación. Se ve esbelto, se ve fit, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esa media? Porque aquí hay una media de estos datos. Esa media está desplazada de alguna forma hacia el límite superior de especificación respecto al valor nominal objetivo que buscas. Entonces, muchas veces, y aquí es donde quiero explicar los conceptos ya, ahora sí entrando a las fórmulas, confundimos lo que es lo voy a poner aquí en otro color, un CP, un CPK, un PP y un PPK. Entonces, aquí en ese tipo de distribución, la capacidad potencial, eso significa CP, pues te va a dar bien, porque la capacidad potencial no va a tomar en cuenta la fórmula, y ahorita lo vamos a ver mejor, la media, que la media te guiaría el centrado de tu proceso. Ahorita voy a explicar mejor esa parte. Pero el CPK, por otra parte, este índice en su fórmula sí va a utilizar la media como referencia para identificar en dónde está ubicado este proceso. Y por eso al CPK le llaman la capacidad real del proceso. O sea, es decir, capacidad potencial es a lo que puede llegar tu proceso, pero el CPK te dice que estás o desplazado hacia el límite inferior, o estás centrado, o estás desplazado hacia la especificación superior. ¿Sí? Ahora, PP, de alguna forma, es equivalente de CP, pero en el largo plazo, y te voy a explicar también esa parte. Y PPK es el equivalente al CPK, pero también de largo plazo. Entonces, para no confundir en este aspecto, me voy a desplazar aquí hacia abajo y vamos a explicar al detalle qué son esos famosos índices de capacidad de proceso. Entonces, vamos a poner aquí índices de capacidad de proceso. Entonces, voy a empezar con los de corto plazo y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Entonces, de corto plazo, los índices que tenemos son CP y tenemos CPK. CP, como ya dije anteriormente, es la capacidad potencial, ¿sí? Y CPK es la capacidad real del proceso. Capacidad real del proceso. ¿Cuál es la diferencia en ambos casos? Ahora sí ya voy a entrar aquí en conceptos de las fórmulas. Y ahorita explico los de largo plazo y van a ver la diferencia entre uno y el otro. En el caso del CP, CP se calcula especificación superior menos especificación inferior sobre 6 desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿esto cómo lo traducimos? Me voy a regresar aquí a la gráfica.
La especificación superior menos la especificación inferior prácticamente es la tolerancia. Es ese ancho de banda que tengo para desplazarme, ¿no? Para esta característica, esta variable. Y que se considera que está dentro de valores aceptables, ¿verdad? De la especificación, no sé, de ingeniería, de un plano, de un requerimiento. Entonces, a eso es igual que decir que en el numerador yo tengo la variación tolerada entre qué representaría 6 desviaciones estándar. Esto ya es de mi conjunto de datos, de mi muestra recolectada, es la variación que representa que tienen estos datos o esta muestra, vaya. Pero esta muestra pues es representativa de un proceso en particular o en específico. Por eso es que a esto le llamamos la variación real, lo que los datos nos están diciendo. En este caso del proceso, ¿verdad? O de ese conjunto de datos recolectados. ¿De acuerdo? Ahora, ahorita voy a explicar, a lo mejor aquí de una vez voy a aprovechar y vamos a hablar del equivalente pero en el largo plazo. Y ahorita me regreso a CPK y demás, ¿no? Para no confundir. Quiero seguir en esta línea de CP y luego después el PP. A ver, mira, aquí me voy a explicar mejor. Siguiendo en esta explicación, voy a poner aquí de una vez de largo plazo. De largo plazo tenemos el PP. ¿Se fijan? Para seguir la línea de los métricos de capacidad potencial y desempeño potencial, que eso significa PP. PP, este métrico es el de desempeño potencial. Y ahorita les explico mejor eso, desempeño potencial. Entonces, la diferencia de un CP, capacidad potencial, a un PP, desempeño potencial, es que uno se considera que es del corto plazo y el otro que es de largo plazo. Y vean, antes de decirles la diferencia, vean la fórmula para calcular PP. Aquí lo voy a escribir. Miren, PP, ¿qué creen? Va a ser igual a la fórmula. Especificación superior menos la inferior sobre 6 desviaciones estándar. Entonces, ¿cuál es la diferencia realmente cuando decimos de corto y largo plazo? Ah, y eso no lo mencioné ahorita, me quise esperar a este punto, que esta desviación estándar de aquí es diferente a esta desviación estándar de acá. Quiere decir que cuando comparamos un índice de capacidad de proceso CP y un PP, la diferencia radica en la fórmula en que se calcula la desviación estándar. En el caso del corto plazo, esta desviación estándar, voy a poner otro color, esta desviación estándar es la que vemos en los libros, algo así, con este símbolo, y se calcula el rango promedio entre una constante llamada D2, y ahí hay que ir a tablas, porque esa constante D2 depende del subgrupo y el tamaño del subgrupo y demás, y eso ahorita lo podemos explicar en un ejemplo ya aterrizado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo se calcula la desviación estándar en el caso de largo plazo para PP? En ese caso, la desviación estándar, ahí sí la van a calcular de todos los datos, tal cual, como calculamos desviación estándar. Ahí hay una diferencia en la literatura, van a encontrar que esa desviación estándar, para denotar que es de largo plazo, le llaman con un subíndice L. Va a depender del autor quizá, pero la mencionan algo así. Entonces, esta desviación estándar es tal cual el concepto de desviación estándar que tenemos, la fórmula de calcularlo y demás. Aquí no nos vamos a ir a tablas, a ver el subgrupo y el tamaño del mismo, nada. O sea, simplemente es el cálculo de desviación estándar considerando los 125 datos, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos medibles. Ahora, me voy a regresar a CPK en el corto plazo, porque en el largo plazo CPK tiene su equivalente y su equivalente se llama PPK. De nuevo, la única diferencia es en la fórmula, la desviación estándar. Es la única diferencia, o sea, cómo se calcula la desviación estándar. Entonces, no sé si me va a quedar aquí espacio. Mejor voy a hacer lo siguiente. Para dejar ahí más ordenado, entendiendo que iniciamos con corto plazo, CP, largo plazo, PP, ¿verdad? Entonces me voy a desplazar y voy a volver a corto plazo. Corto plazo
y el otro que dijimos que era CPK. ¿Sí? Bueno, de una vez voy a poner aquí largo plazo y era PPK. De hecho, ambos se van a calcular de la misma manera. Va a ser, antes de entrar en esto, voy a hacer un pequeño paréntesis. Como estos indicadores, la única diferencia decimos, ¿va? Uno es de corto plazo, otro de largo plazo y varía la forma en que calculo la desviación estándar. Pero ambos indicadores nos van a decir al final del día qué tan centrado está un proceso. Por eso uno va a ser la capacidad real del proceso, CPK, y otro va a ser el desempeño real del proceso, que es el PPK. La P es de performance, ¿sí? Y la C es de capability. Pero bueno, a lo que voy a decir lo siguiente. Como nos va a decir qué tan centrado está el proceso, realmente lo que hace este indicador es calcula y tiene una fórmula para calcular tanto por el lado inferior como el superior de la especificación y va a tomar en cuenta el valor mínimo de estos dos. Entonces, vamos por partes. Para CPK hay que primero identificar la capacidad potencial por el lado inferior, lo voy a decir de esa forma, CPI. CPI es, a ver si me acuerdo bien de la fórmula, es la media. Les digo, las fórmulas ya toman en cuenta la media, cosa que no hacían ni CP ni PP, ¿sí? Porque estos dos indicadores sí nos van a decir qué tan centrado está el proceso y es en base a la media. Entonces la media menos la especificación inferior entre 3, ya no son 6, ¿se fijan? Estoy partiendo prácticamente, ¿no? Entre 3 desviaciones estándar, ¿de acuerdo? Bueno, y calcula también un CPS, que significa la capacidad potencial superior. Aquí es tomando en cuenta la media respecto a la especificación superior. Entonces aquí es especificación superior menos la media sobre también 3 desviaciones estándar. Disculpen por el símbolo. ¿Se fijan lo que está haciendo este indicador? Está determinando distancias. Primero resta la media menos la especificación inferior, determina una distancia y lo divide entre 3 desviaciones estándar. Luego, para el superior, es la especificación superior menos la media, o sea, también ahí está determinando una distancia, es una resta, entre 3 desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es el CPK? El CPK va a ser el mínimo, o sea, el valor mínimo que obtengamos de CPI y CPS. O sea, realmente por eso es que CPK lo van a encontrar en la literatura. Lo voy a volver a escribir. ¿Qué tiene? Para que quede más claro. El CPK quiere decir que va a ser el valor mínimo de la media menos la explicación inferior sobre 3 desviaciones estándar, coma, especificación superior menos la media sobre 3 desviaciones estándar. O sea, va a ser la operación que nos dé el valor mínimo, ya sea de CPI o CPS. ¿Sí? Y en el largo plazo, ¿qué sucede? Pero recuerden que esa desviación estándar, de nuevo, es en base a esta de aquí, para corto plazo. Y hay que ver los valores de tabla y demás para calcularla. Cosa que es diferente cuando hablamos de largo plazo en PPK. En PPK es exactamente lo mismo. Vas a tener un PPI, es la misma fórmula, pero aquí recuerden que esta sí es desviación estándar de los datos como tal, o sea, el concepto de la fórmula que tenemos para desviación estándar. De nuevo, no es esta desviación estándar que hay que ir a tablas y determinar su valor en base al tamaño de su grupo y demás, no. Y también vas a tener PPS. PPS es la especificación superior menos la media sobre 3 desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, PPK pues va a ser igual al mínimo de PPI y lo que resulta el cálculo de PPS, ¿verdad? Entonces, por eso es que también en los libros van a encontrar que PPK es igual al valor mínimo y lo voy a dejar representado ya con las fórmulas, ¿no? De la media menos especificación inferior sobre 3 desviaciones estándar, especificación superior menos la media sobre 3 desviaciones estándar, ¿sí? Y eso es prácticamente cómo funcionan las fórmulas.
Entonces, lo que sigue de este video tutorial es, vamos a ponerle ahora sí valores, números, con un ejemplo. Me gustaría utilizar el mismo ejemplo que en el video tutorial pasado les enseñé, la herramienta de Sixpack Capability Analysis. Y vamos a ver si haciendo esto a mano o en el Excel para hacerlo un poquito más rápido, pues nos da los mismos valores que Minitab automáticamente calcula en el report out, ¿de acuerdo? Entonces vamos a confirmar eso. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es confirmar en Excel las fórmulas que acabamos de ver y pues contrastar con los resultados de Minitab, ¿no? Deberíamos de llegar a los mismos resultados. La idea de hacer esta actividad es meramente con el propósito de que vean pues de dónde Minitab ha calculado estos datos que ustedes pueden ver aquí de métricas de capacidad 6 sigma. Entonces, los datos originales son estos, los que hemos trabajado previamente, 125 datos que corresponden a 25 subgrupos, tamaño 5 cada uno de ellos. Estos datos ya me los he llevado aquí a un Excel y ahorita vamos a desarrollar la actividad. Y recuerden que los datos estaban en una sola columna para efectos de la matriz Minitab, pero para efectos del Excel creo que la mejor forma de acomodarlos para también de una forma didáctica vean qué es lo que sucede en el análisis es tal cual, ¿no? Los subgrupos del 1 al 25 y cada uno de los subgrupos, cuáles fueron sus respectivas mediciones. Esto no es ni más ni menos que, por ejemplo, cuando eran datos en una sola columna, los primeros 5 datos representan el primer subgrupo, los siguientes 5 datos el segundo y así sucesivamente. Entonces aquí prácticamente ya los he pasado a este tipo de acomodo o de arreglo matricial. Para cada uno de estos subgrupos, y esto es para también fines didácticos, vamos a calcular la media de cada uno de ellos y por ende vamos a tener la media de medias y luego compararla con el valor de Minitab. Vamos a calcular el rango también, promedio para cada subgrupo y el rango, perdóname, el rango para cada subgrupo y al final el rango promedio, que el promedio pues ya sería contemplando el rango que fue para cada subgrupo, determinar su promedio, ¿no? Entonces, vamos sin más preámbulo, a iniciar. Entonces, aquí, pues, bien sencillo, igual a promedio. Selecciono las 5 primeras mediciones del primer subgrupo. Esta es la media. Y ya lo que hago es simplemente arrastro fórmula. Ya tengo el cálculo para todos ellos. Más déjenme quito este símbolo de aquí. Y ahí está. Entonces, la media de medias va a ser el promedio de las medias de cada uno de estos subgrupos. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Y nos da 74.0011. Entonces me voy a regresar aquí a Minitab. Ahorita vamos a ver esta tabla, que la voy a ocupar también para el cálculo de esa desviación estándar especial que les decía para el corto plazo. Pero aquí en Minitab, si me regreso a la parte de salida, vemos que la media de medias que estaba en el gráfico de control nos dio exactamente eso, 74.00118. Y en Excel, prácticamente el mismo valor, ¿verdad? Ahora vamos a hacer esto para, perdón, el cálculo del rango. Recuerden que el rango toma en cuenta dos valores, valor máximo y valor mínimo. Voy a calcular el valor máximo para cada uno de los subgrupos, su respectivo valor mínimo y simplemente hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces aquí es la función mínimo, para la anterior fue la función máximo, y como pueden ver. Y el rango no es más ni menos que esta diferencia de valores. Y aquí tenemos ya el rango. Entonces voy a arrastrar la fórmula, una fórmula pues ya más práctica. Y voy a calcular máximo y mínimo para cada subgrupo y su respectiva diferencia. Cuando hago esto obtengo ya prácticamente el rango para todos ellos. Aquí lo que voy a determinar es el rango promedio. Vamos a ver cuál es el rango promedio que da, porque necesito ese dato para cuando determine la desviación estándar para calcular CP y CPK, que son estos índices de corto plazo. Entonces el rango promedio da 0.02324. Si me regreso a Minitab, el rango promedio en el gráfico de control pueden ver que es 0.02324, ¿verdad? Y prácticamente pues es el mismo valor. Entonces vamos bien. Lo que voy a hacer a continuación ya es pasarme pues a lo bueno del tutorial, ¿verdad? A explicar ahí las fórmulas que vimos anteriormente. Pues literalmente es hacerlas, pues no a mano porque las vamos a hacer en Excel, pero pues es como si las hiciésemos a mano, ¿verdad?
y ver que pues sí nos dan los valores de Minitab. Entonces recordemos que este ejercicio era una característica de diámetro, de forja de aro de pistón, y este diámetro, su nominal es 74 milímetros con una tolerancia más o menos 0.05, por ende obtengo estas especificaciones. Tanto aquí están al revés, aquí es la inferior y esta es la superior. Ok, entonces esas son las especificaciones que obtengo, ¿verdad? Y vamos a calcular CP, PP, CPK y PPK. Y lo vamos a comparar con estos valores que nos arrojó Minitab. Entonces ya aquí tengo las fórmulas que previamente pues arrastrando lápiz vimos cada una de ellas. Aquí ya está resumido. Y voy a calcular primero CP, ¿sí? Capacidad potencial, que es una métrica de capacidad de 6 sigma de corto plazo. Pero recuerden que en la fórmula este denominador, el 6 por sigma, o 6 sigma, aquí esta sigma o esta medida de desviación estándar, de variación y dispersión, recuerden que se calcula para estos casos de CP y CPK el rango promedio entre una constante de 2, porque a esta desviación estándar le llamamos como una desviación estándar especial, ¿sí? Donde la constante de 2 es el dato que no tenemos ahorita, pero eso se determina en valores de tabla. Esta es la tabla que se utiliza para esa constante. También notarán que es la misma tabla que se usa para cuando estamos haciendo gráficos de control. Cuando en gráficos de control de XPattern-R, de medias y rangos o de media y desviación estándar, utilizamos esta tabla, ¿no? para esas constantes o esos valores de A o D respectivamente. Entonces, sin más preámbulo, aquí simplemente es cuál es el tamaño de muestra, o sea, son 25 subgrupos y cada uno de ellos es tamaño 5. Entonces, para un tamaño de muestra n igual a 5, esa constante de 2, que es una estimación de desviación estándar, es de 2.326. Entonces quiere decir que esta desviación estándar para el corto plazo es igual al rango promedio, que es este valor, entre, aquí sí lo voy a escribir directamente, 2.326, si mal no recuerdo, y nos da este valor. Ahora déjame confirmo, sí, 2.326. Con esta desviación estándar es con la que vamos a calcular, permítame, vamos a calcular aquí el CP. Entonces ya tenemos todo prácticamente. Vamos a ponerle aquí igual. Entonces CP es igual a ES. ES es la especificación superior, 74.05, menos la especificación inferior, 73.91. Esto divide, en el denominador tenemos 6 veces la desviación estándar. Entonces 6 por la desviación estándar que resultó ese cálculo, que era el R promedio, rango promedio, un 3 de 2. Y aquí pues ya tenemos prácticamente todo y nos da 1.6681. Vamos a ver qué nos dio Minitab. 1.66. ¿Se fijan? Obviamente aquí pues está a dos decimales. Vamos aquí a cambiar el redondeo. Y si hago esto pues me va a mandar a 1.67, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo así. 1.668. Y en Minitab nos dio 1.66. Entonces aquí estamos confirmando pues, la fórmula, ¿no? que habíamos mencionado previamente. Entonces, dejen para dar un poquito más de formato. Ahí está. Ahora, PP. Quise iniciar primero con estos dos, CP y PP, y luego ya nos vamos a ir a CPK y PPK. ¿Cuál era la diferencia entre CP y PP? La fórmula aparentemente es la misma. En el video, cuando arrastrábamos el lápiz, les mencionaba. Pues es la forma en que se calcula la desviación estándar. Mientras CP, capacidad potencial de este proceso, la desviación estándar es rango promedio entre D2. Para el PP, que es una desviación estándar a largo plazo, es este sigma subíndice L que les decía. Aquí es la desviación estándar, pues todos los datos. O sea, esta es la fórmula normal, ¿no? Que calculamos la desviación estándar. Entonces aquí vamos a calcular la desviación estándar que tiene todo este conjunto de datos. Y aquí lo más fácil es usar esta columna, y van a ver por qué, para pues en la fórmula simplemente seleccionar todos estos datos. Nada más déjenme, me desplazo aquí. Entonces aquí va a ser igual. La desviación estándar de todos los datos es igual a DESP ST, que es desviación estándar,
Y aquí mis datos representan una muestra. Entonces voy a poner M. ¿Sí? Voy a seleccionar aquí todos los datos de este conjunto de datos recolectados, perdón. Me voy hasta el último de ellos. Cierro paréntesis. Y me da esta desviación estándar, 0.010198. Esa es la que voy a utilizar para el cálculo de PP. Entonces aquí ya nomás sustituyo especificación superior menos especificación inferior dividido entre 6 veces la desviación estándar. Y vamos a ver qué valor nos da de PP. Nos da 1.63. Voy a dejarlo a 3 decimales mejor. Y vamos a ver Minitab. PP 1.63. ¿Se fijan? Entonces aquí estamos confirmando ya los primeros dos índices, capacidad potencial y desempeño potencial. Corto plazo, largo plazo. Ahora, ¿qué pasa con CPK y PPK? Habíamos mencionado que hay que calcular un CPI-CPS y el mínimo de estos dos valores es CPK y para el PPK misma dinámica, un PPI y un PPS. La diferencia de nuevo va a ser, aparte que ya aquí la fórmula cambia porque ya va a tomar en cuenta el valor de la media, que tenemos ese dato de la media, pero seguimos utilizando desviación estándar respectivamente. Para CPK, todo lo relacionado a estos métricos va a ser esta desviación estándar y para PPK, todos estos métricos va a ser esta desviación estándar. Entonces vamos a calcular primero CPI. CPI es igual la media menos especificación inferior dividido entre 3 desviaciones estándar, que sería esta de aquí. Y ahí está PPI. Vamos a hacer los demás cálculos de una vez y luego ya comparamos todos estos en Minitab. Nomás déjenme una vez aquí defino el formato, que nos deje 3 decimales. Y para darle un poquito de formato a esto. Permítanme. Ok, entonces, el siguiente, CPS. CPS es igual a la especificación superior menos la media dividido entre 3 desviaciones estándar. Sigo trabajando con esta desviación estándar. Y ahí tengo el valor. Ahora, si se fijan, aquí está determinando que tenemos un desempeño en CPI de 1.7. Este es por el lado inferior y por el lado superior de 1.6. Entonces, como va a tomar en cuenta el CPK, que es la capacidad real, es decir, porque el CPK nos dice pues qué tan centrado está el proceso, porque si utiliza el valor de la media en sus cálculos, entonces aquí va a tomar el valor mínimo de los dos índices previamente calculados. Y pues sin mucho preámbulo puedo hacerlo de esta fórmula, simplemente mínimo, pero pues ya sé que va a ser 1.629, ¿verdad? Porque ese es el valor mínimo entre estos dos valores. A ver, vamos a ver ahora en Minitab si nos coincide. Bueno, aquí no te va a calcular como tal el CPI CPS para el resumen, el Six Pack Report. Pero bueno, igual, ya viste que CPK es 1.62 y aquí está. CPK es 1.62, pero pues ya vimos de dónde viene ese 1.62, ¿verdad? Hay otro tipo de reporte Minitab que no es el Six Pack. Cuando hace solamente esto, que de hecho tengo otro tutorial de esto, lo voy a dejar en la liga de descripción también, si quieres consultarlo. Y aquí en Quality Tools, este de Capability Analysis, si haces este tipo de reporte, aquí sí te da CPI, CPS y luego ya CPK. En este Six Pack, pues es un resumen, el 6 en 1, y aquí veo que no viene el CPI, CPS, pero bueno, el importante al final del día va a ser CPK y va a ser el valor mínimo, ¿no?, de esos dos índices. Bueno, entonces yo creo que ahí queda claro. Ahora vamos a PPs. PPI, PPS y PPK. Entonces, es la misma dinámica, pero ahora voy a trabajar con esta desviación estándar. Entonces, el primer índice, PPI, va a ser la media menos la especificación inferior dividido entre 3 desviaciones estándar. Ahí está. Y una vez también le damos formato. Y el siguiente es el PPS. Esta es la especificación superior menos la media dividido entre 3 desviaciones estándar. De nuevo, la de todos los datos.
y aquí simplemente es el valor mínimo, que pues sabemos que va a ser este, 1.596, y vamos a ver acá en Minitab cuánto nos dio PPK, 1.60, 1.59, bueno, pues aquí ya ven lo que hizo Minitab, redondeo. Hay veces que, no sé, nos va a variar por decimales y demás, pero realmente sí, nos da igual, ¿no? 1.60, vamos a regresar aquí al Excel, y 1.60, ¿no? Para seguir aquí trabajando con 3 decimales, lo voy a dejar como estaba, a 3, y 1.596, que pues a fines prácticos 1.60, ¿verdad? Entonces esa es la forma prácticamente que Minitab nos arrojó ya los índices de capacidad, pero consideré importante que lo vieran aquí en Excel, pues cómo es que llegó a esto, ¿verdad? El software. Eso es todo de mi parte. El video se extendió un poco más, pero si llegaste hasta este minuto ya final prácticamente del video, muchas gracias por la atención y el ver este tutorial. Si la información fue de tu agrado, te invito a suscribirte al canal, recomendar el video y pues dejar un comentario incluso. Muchísimas gracias a todos. Excelente día.